noches. Bienvenidos al Tantanacui Médico, encuentro médico en quechua del mes de septiembre. Un encuentro realizado por las filiales SAM de Catamarca, Salta y Jujuy, con el apoyo de los colegios y consejos médicos de cada provincia. Yo soy Sebastián Romero, médico psiquiatra y presidente del Consejo Médico de Jujuy. Estoy en representación también de la presidenta de la SAM, que se encuentra, de la filial Jujuy, que se encuentra de guardia, y por una cuestión de llevar el mismo anillo, estoy representándola también. Así que vamos hoy a tener dos grandes exposiciones con temas muy interesantes. Vamos a empezar primero por la filial Catamarca, con síndrome vertiginoso, a cargo de la doctora Rita Rizzo, quien ya nos está acompañando. Adelante, doctora. Puedes empezar, doctora. Sí, ahí estoy compartiendo. Perfecto. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, doctora. Bueno. A ver. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Rita Rizzo, soy del distrito SAM Catamarca y voy a hablar sobre síndrome vertiginoso. El vértigo constituye un motivo de consulta frecuente en la práctica, ¿sí?, del médico clínico, siendo a veces su valoración difícil por ser un síntoma subjetivo. El objetivo nuestro es reconocer y tratar los procesos que pueden identificarse con certeza, excluir las causas graves cuando no se llega a un diagnóstico y seguir una evolución una vez diagnosticado o hasta que desaparezcan los síntomas. Vamos a hablar de definiciones. ¿Qué es el mareo? Es una sensación desagradable de inestabilidad, como que la cabeza está hueca o que flota. Suele presentarse al girar la cabeza en repetidas ocasiones, al incorporarse o al inclinarse. El vértigo es la ilusión de movimiento, usualmente de carácter rotatorio, y el paciente nos dice que todo el mundo le da vueltas. El presíncope es una sensación de caída inminente, y el desequilibrio es la alteración del equilibrio, la marcha, una sensación de incapacidad para mantener el centro de gravedad. Epidemiológicamente, el vértigo tiene una alta incidencia, cerca del 80% de la población mundial en algún momento de su vida ha padecido vértigo. Se da principalmente en adultos ancianos, siendo la principal queja después de los 65 años y el segundo síntoma que demanda más consulta a partir de los 75 años. 1 de cada 3 adultos presenta vértigo a lo largo de su vida, ya sea como síntoma fundamental o acompañante. El vértigo periférico constituye el 85% de los casos, con una prevalencia estimada del 5%, y el 80% de los casos es lo suficientemente intenso como para requerir una asistencia médica. Bueno, estos son estudios epidemiológicos en el cual la causa número 1 de vértigo es el vértigo posicional paroxístico benigno. Este es un estudio alemán publicado entre el 2008 y 2018, fueron 154 estudios, que como conclusión, bueno, dice que existe una evidencia de carga económica grande que genera el síndrome vertiginoso, ya que el diagnóstico y tratamiento es costoso, y hay una ausencia laboral mínima de 7 días. La fisiopatología, bueno, vamos a hablar de que el sistema vestibular es el principal sistema neurológico implicado en el equilibrio. Esto incluye el aparato vestibular del oído interno, el octavo nervio craneal que conduce las señales desde el aparato vestibular a los componentes central del sistema, y los núcleos vestibulares del tronco encefálico y el cerebelo. Los trastornos del oído interno y del octavo par se van a considerar como trastornos periféricos.
Lo de los núcleos vestibulares y sus vías en el tronco encefálico y el cerebelo se van a considerar como centrales. El sentido del equilibrio también incorpora la aferencia visual proveniente de los ojos y la aferencia propioceptiva de los nervios periféricos a través de la médula espinal, y la corteza cerebral es la que recibe las señales de los centros inferiores e integra la información para producir la percepción del movimiento. El aparato vestibular, para la percepción de la estabilidad, el movimiento y orientación contra la gravedad, está formado por los 3 conductos semicirculares y los 2 órganos de otolitos, que es el sáculo y el utrículo. El movimiento rotatorio va a determinar que el flujo de la endolinfa del conducto semicircular se oriente en el plano de movimiento, va a estimular o inhibir las señales provenientes de estas células pilosas que revisten el conducto dependiendo de ese movimiento, y las células pilosas similares que se encuentran en el sáculo o en el utrículo, inmersas en cristales de carbonato de calcio, que son los otolitos. La deflexión de estos otolitos por la gravedad van a estimular o inhibir las señales neuronales provenientes de las células pilosas adheridas. En el mantenimiento de la postura y de la orientación espacial van a intervenir los 3 sistemas sensitivos, que es el visual, el sensitivo somático y el vestibular. Estos se van a complementar para compensar en un caso de una disfunción parcial o total. El sistema visual va a recibir y va a conducir la información desde la retina a la corteza occipital. El sistema sensitivo somático va a aportar lo que es la información propioceptiva de las articulaciones, de los músculos, sobre todo de lo que es miembro inferior y cuello. Los receptores del sistema vestibular van a enviar la información al sistema nervioso en relación con lo que es gravedad, movimiento de rotación y aceleración. Son mecanorreceptores estos, y van a enviar la información al ganglio vestibular, o sea, la primera neurona sensitiva. Las fibras que proceden de esto van a formar la división vestibular del octavo par y van a hacer sinapsis con los núcleos vestibulares del tronco cerebral. ¿Cómo se clasifica? Se va a clasificar en vértigo fisiológico por una hiperestimulación vestibular y una estabilidad visual, por ejemplo, cuando uno va en un barco, en un colectivo, o al revés, que haya una estabilidad vestibular y un desbalance visual, por ejemplo, cuando uno tiene unos anteojos nuevos o se encuentra en las alturas, se pierden lo que es las referencias visuales. Según cronología, se va a dividir en agudo, recurrente o crónico, y según su topografía, en central o periférico. Dentro del periférico, se va a dividir de acuerdo a si tiene síntomas cocleares o sin síntomas cocleares, ¿sí? Que serían lo que es hipoacusia, acúfenos. La etiología. El periférico tenemos el más común, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, el hidrops endolinfático, que es la enfermedad de Meniere, la neuritis vestibular, la laberintitis, traumatismos cráneoencefálicos, ¿sí? Y lo que es toxicidad por fármacos. Dentro de estos fármacos tenemos los aminoglucósidos, por ejemplo, que producen toxicidad vestibular, la gentamicina, la amicacina, la streptomicina, ¿sí? Hay ototoxicidad porque se acumulan en la endolinfa. Diuréticos, por ejemplo, como la furosemida, salicilatos en altas dosis, estos son daños reversibles. Drogas oncológicas como el cisplastino, drogas antipalúdicas como la quinina, y tópicos óticos, antibióticos y excipientes como, bueno, la anfotericina, cloranfenicol, neomicina, tobramicina, etc. Y dentro del central tenemos la esclerosis múltiple, la enfermedad cardiovascular, epilepsia temporal, alteraciones vasculares, cefaleas, traumatismos cráneoencefálicos, neurinoma del acústico, neurosífilis, neoplasias de fosa posterior y tallo, patologías cervicales o defectos de la unión cérvico-occipital. El examen físico. Primero vamos a hacer una exploración clínica
¿sí? De lo que es la rama coclear, con las pruebas de Swabash, de Weber, de Rine, ¿sí? Una exploración con la prueba del reloj, prueba de la voz hablada, ¿sí? La rama vestibular, que es el sentido del equilibrio, vamos a valorar lo que es nistagmus, espontáneo e inducido, la prueba calórica de Barney, el equilibrio dinámico, que es la marcha de estrella de Babinski-Weil, prueba de los índices de Varani, la taxia estática, que es el signo de Romberg. Y ahí tenemos la prueba de Babinski-Weil, que, bueno, el paciente se valora la marcha con los ojos cerrados. En las crisis laberínticas hay desvíos angulares, ¿sí? Después en la prueba de Romberg, el Romberg sensibilizado también y todas sus variantes, bueno, que el paciente con los pies juntos, los brazos a los costados y los ojos cerrados, la base de sustentación del cuerpo es mínima y oscila con pérdida del equilibrio, determinando un Romberg positivo, ¿sí? Ahí tenemos las variantes del Romberg. Después la prueba del índice de Varani o prueba de la indicación, que el paciente debe colocar sus manos sobre las rodillas y el examinador coloca el dedo índice enfrente del paciente y le ordena que cierre los ojos y de memoria trata de tocar el dedo. La exploración de la rama vestibular, las pruebas calóricas, ¿sí? Instilando lo que es agua fría y luego agua caliente. El objetivo de la prueba es para evaluar la indemnidad de la vía vestibular. Prueba de Valsalva también, es que se usa para determinar si existe permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Esta prueba, la de Dix-Hallpike, que es para el vértigo paroxístico, se observa lo que es la aparición del nistagmus y del vértigo. Si el paciente está sentado en una camilla con, bueno, los miembros extendidos, se los recuesta de manera que la cabeza sobresalga a la camilla, se esperan 30 segundos, se sienta el paciente, luego se rota la cabeza a 45 grados y se los recuesta nuevamente, se vuelve a sentar y se vuelve a acostar con la cabeza rotada hacia el otro lado. La clínica del vértigo periférico es repentino, tiene rotación interna, es paroxístico, se agrava con la postura, hay nistagmo horizontal, unidireccional y desaparece con la mirada fija. Puede haber hipoacusia y el Romberg, bueno, es al lado de la lesión. Cuando es central, es de aparición lenta, pero es intenso, mal definido, constante. No se agrava con la postura, el nistagmus es vertical y no desaparece con la mirada fija, no hay hipoacusia y bueno, Romberg hacia cualquier lado. Después dentro de cada patología, bueno, el vértigo paroxístico, ya dije que es rotatorio, es el vértigo más común, ¿sí? En el Meniere, la enfermedad de Meniere, hay hipoacusia, el vértigo es periférico, hay acúfenos graves, hay sensación de oído pleno. Esto se debe a un aumento de la presión de los líquidos de los canales del oído interno, ¿sí? Por eso es el hidrops endolinfático. La neuritis vestibular, el 50% se asocia a una infección de vía aérea superior, es súbito y presenta síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, diaforesis, tiene una duración más o menos de 5 a 7 días. Bueno, la laberintitis puede ser una hipoacusia neurosensorial, infecciosa, tóxica, traumática, autoinmune. La enfermedad cardiovascular va a producir una insuficiencia basilar con arritmias. Los tumores de fosa posterior van a producir cefaleas, vómitos, síndrome cerebeloso. Los tumores del tallo, hemianopsia y tinnitus. Y bueno, la epilepsia del lóbulo temporal, alucinaciones, automatismos y déjà vu. Diagnóstico, bueno, obviamente con una anamnesis, hay que interrogar al paciente sobre el tiempo de duración, las situaciones desencadenantes, los síntomas asociados, el examen físico completo, y se pueden utilizar métodos complementarios como, bueno, tomografías, resonancia de cerebro, audiometría, tonal y logoaudiometría,
radiografía de columna cervical, en donde se van a ver rectificaciones de la columna cervical, artrosis severa, instrumentaciones, etc. Y una electrococleografía. Un algoritmo más o menos del diagnóstico para pensar qué es lo que puede ser y qué es lo que se debería pedir, ¿sí? Los métodos complementarios. El tratamiento es específico, más bien propio de la entidad clínica. Lo que se busca es mejorar los síntomas y siempre combinando lo que es fisioterapia y farmacoterapia. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos el reposo absoluto, un ambiente tranquilo, libre de ruidos, de luz, ¿sí? Y los ejercicios de rehabilitación vestibular, ¿sí? Que aquí sería la maniobra de Epley, de Semon y los ejercicios de Brandorf. ¿Sí? La maniobra de Epley es un reposicionamiento de las partículas de los cristales de calcio en los canales semicirculares, implica movimientos secuenciales de la cabeza en 4 posiciones. ¿Sí? Bueno, lo que se ve ahí en la figura. Después, lo que es los de Semon, son maniobras liberadoras, el paciente es movido desde una posición acostado sobre uno de sus lados rápidamente y desplazado hacia el otro lado, ¿sí? Y los ejercicios de Brandorf son similares, pero con una pausa en sedestación, ¿sí? Entre los decúbitos laterales, y lo puede realizar el paciente solo, ¿sí? Se repite entre 5 o 10 veces, 3 veces por día durante 2 semanas. Y dentro del tratamiento farmacológico, no suprime la causa que origina el vértigo, sino que atenúa el desequilibrio por la disfunción vestibular. Se pueden dividir en 2 grupos, que son los modificadores de la transmisión nerviosa en la vía vestibular, mediante el bloqueo de los receptores de neurotransmisores, y los fármacos cuyo mecanismo de acción se basa en la etiología productora del vértigo, por ejemplo, vasodilatadores, diuréticos para disminuir la presión del líquido intralaberíntico, en el caso del Menier, antibacterianos, corticoides para disminuir la inflamación cuando existe sobre todo infección virósica, ansiolíticos para reducir la ansiedad, porque el vértigo más que nada produce mucha ansiedad. Bueno, dentro de los antihistamínicos, tenemos con acción colinérgica y sedante, lo que van a hacer es alterar la transmisión en algún punto del sistema vestibular. Se usa, por ejemplo, la difenidramina y el dimenidrato, y vamos a dejar lo que es la sinaricina y la lunaricina para los ancianos, porque también tienen acción antagonista cálcica. Los anticolinérgicos van a disminuir la descarga de los núcleos vestibulares, bloqueando los subtipos de receptores muscarínicos. Acá, bueno, tenemos la escopolamina y la omatropina. Dentro de los antidopaminérgicos tenemos la sulpirida, que es antagonista de los receptores D2 y D3 con efecto supresor vestibular. Vasodilatadores como la beta-histina, que es un análogo de la histamina, agonista parcial H1 postsináptico y antagonista H3 presináptico, que van a producir el aumento del flujo vascular en lo que es el vestíbulo. Después tenemos las benzodiazepinas, que van a intensificar la actividad GABA, inhiben la actividad en reposo de los núcleos vestibulares, y bueno, el tratamiento sintomático con diuréticos tiazídicos, corticoides, antieméticos, antivirales. Y tenemos tratamiento quirúrgico para enfermedad grave o refractaria. Por ejemplo, en el síndrome de Menier tenemos la descomprensión con shunt endolinfático, ablación de células pilosas vestibulares con inyección intratimpánica de aminoglucósidos, y en lo que es isquemia vascular, por ejemplo, colocación de stent vertebrovacilares. ¿Cuáles serían los criterios de hospitalización? Afectación del nivel de conciencia, desequilibrio intenso y duda del origen del vértigo, si es central o periférico, ausencia de mejoría sintomática a pesar del tratamiento e intolerancia a la medicación oral. Y como conclusión, podemos decir que el vértigo puede ocurrir en diferentes entidades,
siendo la causa más común lo que es la afectación vestibular periférica. El médico clínico debe evaluar mediante una correcta anamnesis en base a las características clínicas del vértigo y el examen físico, lo cual permite un diagnóstico presuntivo, tratar las crisis agudas y tratar conjuntamente con otras especialidades en los casos en los que se sospeche otra etiología. Bueno, esta es toda la presentación. Hay unas fotos para que conozcan nuestra provincia. Muy bien, doctora. Excelente. Muchísimas gracias. Muy completa y concreta la presentación. Antes de pedirle a los colegas si quieren hacer pregunta, quisiera hacer algún comentario desde el punto de vista clínico. Sí. Siempre, cuando se habla de vértigo posicional paroxístico benigno, es muy común que los pacientes cursen al mismo tiempo con un dolor cervical o con contractura cervical. Yo no sé cuál es la interrelación, hay colegas que niegan de que tenga algo que ver, pero si uno en la práctica diaria lo interroga a los pacientes, una gran mayoría de ese tipo de vértigo cursa con la cervicalgia y mejora con la fisioterapia. Con la fisioterapia me refiero sin llegar a los otolitos. No sé qué opinas o qué puedes decir de eso. Sí, Doc, es la causa más común, así que, como lo dije ahí, es la causa más común, y a su vez el tratamiento siempre tiene que ser combinado, ¿sí? Y sobre todo, para este tipo de vértigo es importante enseñarle al paciente que puede hacer solo los ejercicios, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Otro comentario que quiero hacer. Hay que ser muy prudente y sobre todo en los pacientes de edad, el uso de la sinaricina y la flunaricina. Es decir, si se los usa, se los debe usar por muy corto tiempo, porque ambos medicamentos pueden llegar a producir estados parkinsonianos y estados depresivos. No se sabe, o no, yo no diría si es que produce un Parkinson o un cuadro depresivo o si favorece o pone a la luz situaciones preexistentes, pero eso uno lo ha vivido en la vida diaria. Entonces, muy corto tiempo esos medicamentos y tratar de eliminarlos lo antes que se pueda. Preguntas que quieran hacer la gente que nos está acompañando. Mientras piensan las preguntas, doctora Rizzo, puede dejar de compartir pantalla. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo voy a acotar a lo que... Muy buena la exposición, doctora. Sí, excelente. Comentarios en el chat también de la excelente y clara exposición de la doctora Rizzo. Comentando un poco lo que había dicho en primer término Juanjo, de la frecuencia de contractura cervical, ¿no? Mucho lo veo yo en mi área, en los pacientes ansiosos que tienden a la rectificación primero cervical, ese es un clásico en todo paciente ansioso crónico, pero sobre todo en la contractura de los músculos paravertebrales que terminan comprimiendo las arterias paravertebrales responsables de la irrigación sobre todo a nivel del tronco, ¿no? Entonces, eso lleva a la irrigación del mismo oído, y bueno, el vértigo es uno de los síntomas típicos que vemos en pacientes ansiosos también, así que la fisioterapia es fundamental, ¿sí? En estos cuadros, y el vértigo se presenta y es un motivo de consulta muy frecuente en la mayoría de las especialidades junto con la cefalea. Como dijo, Bien, ¿alguna pregunta? Sí, Erika. Como dijo el doctor Juan José al principio, yo soy de las detractoras de que la cervicalgia o los problemas cervicales sean la causa del vértigo, porque bueno, las estadísticas no lo ponen como lo más común. Pero sí creo que puede ser una consecuencia del vértigo, porque el paciente con vértigo lo que hace es quedarse quieto y no quiere hacer nada.
después del dolor Corto, ahí cervical está. y toda esa situación, que es la causa en sí. Perfecto, doctor. Bien, ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, vamos a continuar este módulo con la doctora María Lourdes Lutay Terán, es mi hija. La doctora es especialista en clínica médica y luego hizo la subespecialidad de diabetes y nutrición clínica. Ella se va a referir a forma de encarar ambulatoriamente o cómo encarar el estudio de un paciente con diabetes. Adelante, Lourdes. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Ahí pongo, esperen para compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Ahí está. Ahí está. perfecto. Bueno, la idea de esta clase me pareció, uno, puse abordaje ambulatorio del paciente con diabetes 2 porque es un tema muy amplio, diabetes, ¿sí? Y la idea es poder saber más o menos qué pasos seguir cuando uno encara a un paciente que llega con este diagnóstico, ya que es una entidad sumamente prevalente y que es una entidad que es propia del médico clínico, ¿verdad? Estos son los contenidos que voy a abordar en la charla, y para empezar me pareció bueno abordarlo con un caso clínico, ¿sí? Esta es una paciente, Julia, que viene por un control de salud al consultorio. Tiene 45 años, es trabajadora administrativa. Como no la conocemos, empezamos con una anamnesis. Los antecedentes personales que tiene es una obesidad grado 2, es hipertensa, ya de 4 o 5 años de data, y está en tratamiento con enalapril 5 miligramos cada 12 horas. Tiene antecedentes familiares de diabetes, el padre, y también antecedentes de dislipemia. Y como antecedentes tóxico-alérgicos, es una paciente que es tabaquista de 5 cigarrillos día. Es sedentaria, no realiza nada de actividad física, y al interrogatorio la paciente niega poliuria, polidipsia, pérdida de peso involuntaria y astenia. Un examen físico presentaba una presión arterial en ambos brazos de 150/90 y se podía ver una acantosis en lo que era cuello y axila, una cintura abdominal de 95 centímetros, un peso de 79 kilos, talla 1,56, y nos daba un índice de masa de 32. Y ella ya viene con un laboratorio en la mano, ¿sí? En donde tenía una glucemia de 156, y una hemoglobina glicosilada de 8,6 y un perfil lipídico con un colesterol total de 220, un LDL de 124, un HDL de 38 y triglicéridos de 180. Entonces, el paso número 1 para abordar a la paciente es ver qué diagnósticos nos hacemos frente a su caso, ¿sí? 1, la obesidad grado 1 que tiene la paciente, la dislipemia por el laboratorio, que lo correcto sería rechequear, digamos, un nuevo perfil lipídico, y la hipertensión, es paciente tabaquista activa, y la gran duda, ¿tiene o no tiene diabetes? ¿Sí? Para empezar un poco, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? ¿Sí? Es importante que uno a veces los escucha, pero yo sí me doy cuenta que a veces no queda claro, digamos, en algunos colegas, entonces me pareció bueno abordarlo. Por un lado, tenemos como criterios diagnósticos las glucemias plasmáticas superior a 126. Tenemos la hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, que esta la voy a tomar entre paréntesis porque es un criterio que lo importante, y acá está resaltado, que tiene que ser una hemoglobina que tiene que ser por un método certificado, ¿sí? Por lo cual nosotros acá en Argentina, la Sociedad Argentina de Diabetes no lo toma como criterio diagnóstico a la hemoglobina glicosilada porque no todos los laboratorios tienen el método este de certificación de la hemoglobina. Después está la glucemia plasmática a las 2 horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa superior a 200, o la presencia de una glucemia plasmática superior a 200 en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia, como ser que el paciente tenga poliuria, polidipsia, pérdida de peso, ¿sí? En este caso, sí o sí necesitamos, para llegar a un diagnóstico,
que los 3 primeros criterios se repitan en 2 oportunidades, ¿sí? O sea que una glucemia plasmática superior a 126 por sí sola no me hace diagnóstico, o una PTOG sola por sí sola no me hace diagnóstico. Yo sí o sí tengo que tener, por ejemplo, una glucemia en ayunas por arriba de 126 y una PTOG positiva, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y acá puse yo un ojo, y hay que tener cuidado en el tema de la hemoglobina glicosilada, que además que tiene que estar, digamos, o ser utilizada siempre y cuando sea un método certificado, no se puede utilizar en determinadas situaciones ni para diagnóstico ni para seguimiento, como ser el embarazo, todo lo que me afecte, lo que son los glóbulos rojos, como son síndromes anémicos, hemoglobinopatías, transfusiones recientes, la insuficiencia renal avanzada, en donde hay una anemia, o el tratamiento con eritropoyetina, ¿sí? Son criterios en donde no podemos utilizar la hemoglobina glicosilada ni para seguimiento ni para diagnóstico. Entonces, la pregunta, ¿Julia tiene diabetes? Y en realidad tiene todos los números, digamos, del bingo para ganarse, pero tiene todos los factores de riesgo, tiene sobrepeso, tiene obesidad, en realidad es sedentaria, un síndrome metabólico, hipertensión, un HDL bajo, hipertrigliceridemia, una historia familiar y además la edad. Pero en realidad todavía no podemos decir que la paciente tiene diabetes. Entonces lo correcto sería pedirle o una nueva glucemia en ayunas, o una nueva prueba de tolerancia, o una prueba de tolerancia a la glucosa. Está bastante discutido si se pide uno sobre otro. En general, algunos dicen que si hay una glucemia en plasmática previa, se debe pedir de nuevo una glucemia en ayuna plasmática. Acuérdense que sí o sí es una glucemia plasmática, que no nos sirven las glucemias capilares para hacer diagnóstico. Pero en pacientes que tienen factor de riesgo, lo ideal sería pedirle una prueba de tolerancia oral a la glucosa, por lo cual a Julia le pedimos una prueba de tolerancia a la glucosa, donde tenía una glucemia en ayuna superior a de 122, y poscarga de 210, por lo cual ya nos haría diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces, el paso número 1 es certificar que tenga diabetes la paciente. El paso número 2 sería hacer una correcta clasificación de la diabetes. Si bien la diabetes tipo 2 es la más frecuente, la que abarca en un 90 o un 95% de los pacientes, que está asociada con obesidad, existen otros tipos de diabetes. Tenemos la diabetes 1, que se da por destrucción autoinmune de células betas, que se da en un 5 o un 10%, la diabetes gestacional durante el embarazo, y otros tipos de diabetes que hay. Estas son algunas que yo puse, que representan menos del 1%, pero están, como están los MODI, las enfermedades por páncreas exócrino o pancreatitis, las secundarias a fármacos, las secundarias a endocrinopatía. Y lo importante es saber que existen, porque si bien la mayoría de los pacientes van a tener una diabetes tipo 2, yo tengo que poder sospechar y saber. ¿Y cómo vamos a saber y le vamos a poner el sello de qué tipo de diabetes es? A través de una anamnesis y un examen físico, básicamente. De acuerdo a la edad de presentación, nos podemos guiar un poco si es un paciente jovencito, por ejemplo, o más en la niñez, podemos sospechar una diabetes tipo 1, teniendo cuidado que si hay obesidad asociada, hoy por hoy hay muchos casos de diabetes tipo 2 en la infancia, el índice de masa corporal al momento de diagnóstico, el examen físico, los estigmas de insulinoresistencia, si yo tengo un paciente con acantosis, con acrocordones, con una cintura abdominal por arriba de los estándares, ¿sí? Vamos a sospechar más de una diabetes tipo 2, la forma en que se presentó, si fue una forma abrupta, o si fue por un laboratorio ocasional como en este caso, los antecedentes familiares, tanto de diabetes tipo 2 como de patología autoinmune, antecedentes patológicos y antecedentes farmacológicos como corticoides, ¿sí? O sea que es indispensable una buena anamnesis de nuestros pacientes. Y lo que es importante es también que a veces nos llegan pacientes con el título de diabetes al consultorio, de que en algún momento le han hecho el diagnóstico. Y de repente uno ve, por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 2, una persona delgada, sin estigmas de insulinoresistencia, y hay que rechequear, hay que dudar, ¿sí? Porque a veces eso puede cambiar también la terapéutica en el paciente, ¿sí? Entonces, Julia, en este caso vamos a sospechar más que nada por la anamnesis una diabetes tipo 2, ¿sí? Por los antecedentes familiares, la edad, el índice de masa corporal, la cintura abdominal, la acantosis nírica y la asociación con hipertensión y dislipemia.
Entonces, ¿cuál va a ser nuestro tercer paso? Todo esto pensando que el paciente está en el consultorio, si nos llega, y el paciente probablemente le han dicho, vos tenés diabetes por ese laboratorio, y viene con todas las sensaciones y emociones encontradas. Y lo primero es poder explicarle al paciente de qué se trata la diabetes. La mayoría de los pacientes que llegan al consultorio no tienen idea, solamente saben que es el azúcar en sangre elevada. Y estaría bueno explicarles de una forma quizás simple la fisiopatología de lo que es diabetes tipo 2, la asociación con la obesidad, ¿sí? Cuáles son los factores de riesgo que la llevaron a esto, ¿sí? Porque si el paciente conoce de qué se trata su enfermedad y por qué la voy a tratar, es mucho más probable que adhiera, ¿sí?, al tratamiento. Y lo más importante, educar en positivo. ¿Qué significa? Muchos pacientes, uno le dice diabetes, y ya se imaginaron el pie cortado, ciego, la insulina y todo, y hay veces que nosotros mismos los asustamos y le decimos, sí, tiene diabetes, que si no se cuida, se va a quedar ciego, y a veces el médico lleva eso. Entonces lo importante es educar siempre en positivo, decirles una enfermedad crónica con la que hay que convivir, que si uno adhiere al tratamiento va a andar perfecto, ¿sí? Que sí hay que prevenir complicaciones, para eso tenemos que llevar los valores de azúcar a la normalidad, pero que se puede convivir con esta patología, ¿sí? Y bueno, y empezar con el tema de los objetivos del tratamiento. Los objetivos de tratamientos antes abordaban siempre una visión glucocentrista. ¿Qué significaba? Era, paciente diabético, tenemos que tener valores normales de glucemia, ¿sí? Con el tiempo se empezó a ver, ¿sí?, con los diferentes estudios, ¿sí?, que había que abordar al paciente de una forma diferente, ¿sí? Había que ver todos los factores de riesgos asociados en el paciente, el cese tabáquico, la obesidad, la hipertensión y la dislipemia, con el fin de disminuir el riesgo vascular, ¿sí? Entonces no solamente es la glucemia, la diabetes es un paciente mucho más complejo que eso, ¿sí? No es solamente tratar el azúcar, sino es tratar todo el resto para que el paciente tenga un buen pronóstico, ¿sí? ¿Y por qué disminuir el riesgo cardiovascular? Porque es la primera causa de muerte en los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes se mueren de enfermedad cardiovascular, por arriba de cualquiera de las otras causas, ¿sí? Como ven acá, la expectativa de vida de un paciente con diabetes y, por ejemplo, un infarto de miocardio es 12 años menor que un paciente sin diabetes, ¿sí? Entonces, es muy importante el abordaje de todos los factores, digamos, que me van a incrementar ese riesgo cardiovascular, ¿sí? En uno de los consensos de la enfermedad cardiovascular y diabetes de la SAC, que es los cardiólogos, que ahora los cardiólogos también, además de los clínicos, los diabetólogos están ahí a full con la diabetes, sacaron un consenso en donde hablan de un control multifactorial, que es muy importante el abordaje de los distintos factores de riesgo y no solamente de la glucemia para disminuir el riesgo de complicaciones. Y por eso los objetivos acá de tratamiento, que acá, como se ven en esta pirámide, tenemos al final de la punta el control glucémico, pero primero el abordaje de corregir el estilo de vida y el control estricto de factores de riesgo, que acá yo lo puse en un cuadro, que lo que es abordaje de estilo de vida, descenso de peso, el plan nutricional, ejercicio, el cese tabáquico, el control de la presión arterial, control de colesterol, y por último el control glucémico, ¿sí? O sea que la diabetes es mucho más que el azúcar, ¿sí? Y para eso es importante que nosotros podamos establecer en dónde se encuentra parado nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente, cuando nosotros nos encaramos en el consultorio, es importante definir el riesgo vascular de estos pacientes, ¿sí? Podemos decir que el paciente tiene, en realidad la Asociación Argentina de Cardiología nos da las tablas de la OMS para el cálculo de riesgo cardiovascular, es la que sugiere. Y fuera de eso, sugiere que un paciente es de muy alto riesgo cardiovascular, usted acuérdese, el paciente diabético que ya tiene un síndrome coronario agudo, o un ACV, o un accidente isquémico transitorio, ¿sí? O también el paciente que ya tiene un daño de órgano blanco. Y un paciente de alto riesgo, que significa que va a tener entre 20 a 30% de probabilidades de desarrollar en 10 años un evento cardiovascular, es aquel que tiene una enfermedad de más de 10 años, sin daño de órgano blanco, y la presencia de algún otro factor de riesgo.
En este caso yo le calculé a Julia por, ¿cómo se llama? El calculador de riesgo cardiovascular de la OMS, y nos dio un riesgo moderado, ¿sí? Es decir, que entre un 20 a menos de un 30, entre un 10 a menos de un 20% de desarrollar de acá a 10 años un evento cardiovascular. Y después utilizamos el de la Asociación Americana, ¿sí? Que es el que sugiere la ADA, y nos dio también 19,3%, o sea que es similar, ¿sí? La Asociación Europea sugiere, además lo pone como en tres categorías al paciente con diabetes. El de alto riesgo vascular es el mismo que habíamos hablado previamente, el de muy alto riesgo vascular, el de alto riesgo vascular, perdón, acá, es el paciente que tiene más de 10 años de duración de diabetes, sin daño de órgano blanco, pero que tiene otros factores de riesgo, y el de moderado riesgo, un paciente joven, que tiene una duración de la diabetes de menos de 10 años y sin factores de riesgo. Pero no hay pacientes de bajo riesgo cardiovascular en los diabéticos, no sé si se dan cuenta. Bien, y para continuar, entonces nosotros ya establecimos a Julia, ya le dimos un diagnóstico, clasificamos su tipo de diabetes, y ahora vamos a establecer qué objetivos necesitamos cumplir con ella. Con respecto a lo que es cambio de estilo de vida, estas diapositivas me costaron mucho pensarla de una forma práctica y que no sean densas, pero el plan nutricional. Es importante en los pacientes diabéticos, lo que se vio, digamos, que habría que haber deberían tener un descenso de peso entre un 5 y un 10% en 6 meses, que el plan nutricional nos puede ayudar a disminuir la hemoglobina glicosilada entre 0,5 a 2%, ¿sí? Y el plan nutricional debe ser individualizado. Y lo más importante, que lo aprendí haciendo mi subespecialidad, es que el médico debe realizar la prescripción de plan nutricional y la nutricionista lo debe ejecutar, ¿sí? Entonces, para eso, quizás este va a ser el mensaje que nosotros le vamos a dar al paciente, ¿sí? Pero la prescripción debería ser de esta forma. Un valor calórico total, el valor calórico total es la cantidad total de calorías que debería ingerir el paciente. Puse una forma simple, hay miles de fórmulas para calcularlo, pero una fórmula simple podría ser, para mantener un peso, dar entre 30 a 35 calorías kilo día, y para perder peso entre 25 calorías kilo día, ¿sí? De las cuales los hidratos de carbono deben representar entre un 50 a 60%, y los hidratos de carbono, que es la misma cantidad que es para un individuo normal, ¿sí? Solo que los hidratos deben ser ricos en fibra, disminuir lo que es hidratos de carbono refinados y preferir lo que son los complejos. Las proteínas entre un 10 a un 20%, que es también generalmente lo que se da en un paciente, en una persona normal, que es 1 gramo kilodías, y deben ser de alto valor biológico. Las fibras sí son un poco más, entre 25 a 30 gramos. Lo que son las grasas, las grasas, en este caso que la paciente es una paciente que tiene una dislipemia, habría que hacer lo que se llama un abordaje con una dieta paso 2. ¿Qué significa? Que tiene que tener menos del 30% de grasas, de las cuales las grasas saturadas tienen que representar un 7% y las monoinsaturadas menos del 10%. Colesterol total menos de 200 y las trans menos del 1%. Y con respecto a la sal, que nuestra amiga Julia es hipertensa, lo que deberíamos es postular que al menos tenga una restricción, una dieta hiposódica leve, ¿sí? Entre 1500 a 2000 miligramos de sodio, ¿sí? Y con respecto al alcohol, menos de 30 gramos día. Hay un montón de ¿cómo se llama?, de herramientas que se pueden utilizar para educar al paciente. Yo en la primera consulta les hablo mucho del plato, ¿sí? De la disposición de los hidratos de carbono solamente 1/4, proteína 1/4, sin grasas, ¿sí? Y el resto verduras del agua, y lo que les doy son unos tips, ¿sí? Desde ordenar las 4 comidas, de que haya tiempo entre comida y comida, al menos 4 horas entre una y otra, agua al menos 2 litros por día, reemplazar azúcar por edulcorantes, lo que es panadería, siempre les digo, dejarlo solo para desayuno y merienda y limitar el consumo. Lo que es gaseosas y jugos no, salvo que no tengan azúcar, el consumo de frutas, lácteos descremados,
bueno, los vegetales la mitad del plato como hablamos, carnes sin grasas, y lo que es arroz, fideo, hasta 3 veces por semana, un cuarto de plato. Estos son como datos prácticos para que el paciente se lleve a la casa y diga, bueno, ve que ahora que soy diabético, pues lo primero que dicen, tengo diabetes, no puedo comer nada más, nunca más arroz, nunca más fideo, nunca más papa, ¿sí? Entonces, es decirle, hay restricción de cantidades, pero no hay alimentos no permitidos tampoco, ¿sí? Con respecto a lo que es actividad física, ¿sí? Lo que se vio que el beneficio en control glucémico, un descenso más o menos de 0,6% en hemoglobina glicosilada, tiene beneficios con respecto a perfil lipídico, con respecto a la presión arterial no se encontraron resultados consistentes, pero sí mejora el riesgo cardiovascular. Y esto también, la actividad física, para que nosotros logremos que adhiera el paciente, se la tenemos que prescribir, le tenemos que anotar. Y para eso hay una mnemotecnia que se llama FIT, que le podemos decir, bueno, la frecuencia, la cantidad de veces que tiene que hacer por día, de 3 a 5 sesiones semanales, y no más de 2 días sin actividad física, con una duración más o menos de 150 minutos semanales, con una intensidad moderada e intensa, y el tipo de actividad física, preferentemente aeróbica, y agregar también los ejercicios de resistencia 2 veces por semana, ¿sí? Las consideraciones generales con respecto a la actividad física, las anotado acá más o menos se las dejo para que tengan en cuenta que lo que es pacientes con complicaciones como retinopatías proliferativas y no proliferativas severas, deberían evitar ejercicios vigorosos y de resistencia. Cuando hay neuropatía periférica con pérdida de sensibilidad en los pies o Charcot, no debería haber ejercicios de impacto. Cuando hay neuropatía autonómica cardíaca, deberían ser evaluados minuciosamente previa actividad física. Con respecto al albuminura y nefropatía, no se vio que empeoraran, ¿sí? La actividad física, ninguna de las dos cosas, y si el paciente está tratado con insulina o alguna droga digamos que aumente la secreción de la misma, hay que tener cuidado con el tema de las hipoglucemias. Para continuar, entonces nosotros ya abordamos el tema de los estilos de vida de Julia, ¿sí? Insistir con el tema del cese tabáquico, también importancia del sueño, ¿sí? Que eso no lo escribí, pero es importante. Y ahora vamos a ver el abordaje farmacológico para la hiperglucemia. Y aquí se nos abre un campo muy amplio, que voy a tocar someramente, porque si no esto se podría extender mucho tiempo, ¿sí? Pero más o menos cuál va a ser el fármaco ideal para la paciente. Y como venimos hablando de que no solamente el objetivo glucémico, sino también el riesgo cardiovascular, va a ser aquel que me logre reducir el riesgo cardiovascular del paciente. O sea, que a nivel del peso sea neutral o lo descienda, a nivel de la presión arterial que me la baje, que me ayude a mejorar el perfil lipídico del paciente, que no me produzca hipoglucemias, que sea eficaz en la reducción de la hemoglobina glicosilada, que tenga buena tolerancia y por sobre todo, en lo posible, que tenga estudios de seguridad cardiovascular, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo al que yo voy a querer alcanzar? El objetivo glucémico es totalmente individualizado, ¿sí? Nosotros podemos decir que en un paciente adulto sin factores de riesgo cardiovascular podemos llevar a un objetivo de hemoglobina glicosilada menor a 7. En pacientes seleccionados, que serían pacientes con diabetes de reciente diagnóstico, pacientes muy jóvenes sin complicaciones, podemos intentar un objetivo menor a 6,5, pero siempre y cuando no lo logremos a expensas de hipoglucemia. Acuérdense que la hemoglobina glicosilada es un promedio de glucemias, o sea que por ahí este 6,5 puede ser el conjunto de muchos valores de 200 con muchos valores de 65, ¿sí? De glucemia. Y en los pacientes adultos que tengan alto riesgo cardiovascular, muchas complicaciones, poca expectativa de vida, o muchas hipoglucemias, con un objetivo menor 8% quizás sería suficiente. Entonces este cuadro se los dejo, que me parece muy bueno, que el objetivo glucémico se va a ir adaptando al paciente, ¿sí? Y para abordar el tratamiento farmacológico, tenemos que ver como todo, que hoy por hoy el paciente está en el centro, ¿sí? ¿Qué significa? Que el tratamiento tiene que ser un tratamiento consensuado con el paciente, un paciente que esté adaptado, un tratamiento que lo podamos adaptar a sus condiciones de vida, al costo,
hay muchos factores que interfieren, o sea, hay un montón de cosas que nos gustarían hacer a veces, pero quizás por el costo no las podemos adaptar, ¿sí? La ADA nos deja este algoritmo diagnóstico, quizás un poco complejo en verlo, que yo lo fui desglosando, en donde habla de que la primera línea terapéutica, ¿sí?, va a ser siempre los cambios de estilos de vida y la metformina, ¿sí? La metformina es una droga que es muy fiel, que ha demostrado sí disminuir riesgo cardiovascular, que no afecta el peso, no produce hipoglucemia, es una droga barata, tiene muy pocos efectos adversos y tiene sus contraindicaciones, pero son precisas, ¿sí? Si yo pudiera ofrecerle a mi paciente un buen fármaco, digamos, la metformina sí o sí tendría que ir, ¿sí? Y a veces hay algo de intolerancia como efecto adverso, pero quizás tenemos que ir jugando de ponérsela por ahí, iniciar una dosis quizás más baja, de 500 o 850 por día después de la cena, por ejemplo. Si no tolera, cambiar la marca, cambiar la por las metforminas de larga duración, ¿sí? Hasta que logremos que el paciente pueda aceptar esta medicación, porque es una de las medicaciones que ha demostrado realmente muchos beneficios. O sea que si yo podría decir, todos los pacientes con diabetes deberían tener metformina, de diabetes 2 deberían tener metformina en su tratamiento. Después lo que hablan es, separan al paciente en si es un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o enfermedad renal. En caso de que el paciente tenga enfermedad cardiovascular establecida, lo que sugiere son utilizar los fármacos que han demostrado la disminución de este riesgo cardiovascular, que son los análogos de GLP-1, liraglutida, senatida, ¿sí? Liraglutida es el que más se utiliza hoy por hoy, o los inhibidores de CGLT2 como la empaglifosina, canaglifosina, ¿sí? Y en pacientes, esto de primera línea, o sea, después de la metformina, segunda línea sería esto. Y en pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, de elección los inhibidores de CGLT2, y después, en segundo lugar, los análogos de GLP-1, ¿sí? Es importante, pues son las drogas que han demostrado la reducción del riesgo cardiovascular, por eso se utilizarían en este grupo de pacientes en primera instancia. Esto bueno, es como para que les quede un poquito de qué son los análogos receptores de GLP-1, ¿sí? Que lo que van a hacer es actuar a nivel intestinal, aumentando la liberación de insulina, inhibiendo la de glucagón, ¿sí? Tienen múltiples efectos, además de esto, disminuyen peso, disminuyen presión arterial, mejoran perfil lipídico, tienen bajo riesgo de hipoglucemia, tienen muy pocos efectos adversos y poquitas contraindicaciones también. Y los inhibidores del contraportador de sodio-glucosa, ¿sí? Actúan a nivel del riñón, inhibiendo la recaptación de glucosa en el túbulo contorneo proximal, y también mostraron disminución de peso, disminución leve de la presión arterial por efecto diurético, y ambos demostraron una reducción del riesgo cardiovascular a través de estudios, ¿sí? De tercera línea en estos pacientes, si nosotros con metformina, con los inhibidores de GLT2 o los análogos GLP-1 no logramos objetivos, se puede utilizar lo que no utilizamos previamente, los inhibidores de DPP-4, que no se deberían dar en combinación con los análogos de GLP-1, pero tienen una similar acción, no dar saxagliptina en caso de insuficiencia cardíaca, y la insulina posteriormente se puede utilizar sulfonilureas o las TZD, ¿sí? Pero no en caso de insuficiencia cardíaca. Y después separa los pacientes que no tienen la enfermedad cardiovascular establecida o insuficiencia renal crónica, y los separa los pacientes que tienen alto riesgo de hipoglucemia, como son por ejemplo los ancianos, y en este caso se prefieren estas 4 drogas, los inhibidores de DPP-4, los análogos de GLP-1, los inhibidores de CGLT2 y los TZD asociados a metformina. Cuando hay exceso de peso, los pacientes se preferiría los análogos de GLP-1 o los inhibidores de GLT2, y por menor costo, ahí nos vamos a lo que es las sulfonilureas y las TZD. Y esto es a grandes rasgos como para que les quede, y cuando
utilizaríamos insulina? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿cuándo utilizaríamos insulina por ahí de entrada? Cuando el paciente tenga síntomas de descompensación de diabetes, cuando está con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, eso es un paciente que está insulinopénico y necesita la insulina. En los pacientes donde no se logra el objetivo a pesar de triple o doble terapia, ¿sí? En pacientes donde la hemoglobina glicosilada es mayor a 10 o las glucemias son persistentemente superiores a 300, y en ese caso hay que tener cuidado que el inicio de insulina no es igual a suspender los agentes no insulínicos. Es muy frecuente que el paciente le inician insulina y le suspenden, por ejemplo, la metformina. La metformina sí o sí tiene que estar, y además es una droga insulinosensibilizadora que nos ayudaría a quizás que el paciente pueda utilizar insulina y que no tenga que utilizar una dosis muy grande, ¿sí? Entonces la metformina, por favor, no sacarla, ¿sí? Y se puede también asociar la insulina con el resto de la medicación, y hay que tener cuidado, sí, con las sulfas, porque puede generar hipoglucemia. Yo prefiero no dar insulina y sulfas, ¿sí? Hay gente que lo hace, pero hay mucho riesgo de hipoglucemia. Entonces, en el caso de Julia, que es una paciente con diabetes 2, con hemoglobina glicosilada de 8,6, riesgo cardiovascular moderado, los cambios de estilo de vida de primera instancia, ¿sí? Y el tratamiento farmacológico que podemos proponerle de inicio puede ser una metformina, con o sin asociar con un fármaco que ayude, por ejemplo, el descenso de peso, o sea, neutro con respecto al peso, y mejore el riesgo cardiovascular de Julia, como serían los análogos de GLP-1, los inhibidores de CGLT2 y los inhibidores de DPP-4. Lo que se establece para el inicio por ahí de una doble asociación de drogas es una hemoglobina glicosilada por arriba de 1.5 del objetivo que esperamos para la paciente, ¿sí? Y en esta paciente, si usamos una o las dos drogas, deberíamos hacer un seguimiento con hemoglobina glicosilada y glucemia en aproximadamente 3 meses. En el paso número 4, además, estaba el tratamiento farmacológico, la dislipemia, ¿sí? Y los objetivos que vamos a plantear va a depender del riesgo cardiovascular que tiene esta paciente, ¿sí? Si es una paciente con diabetes sin otro factor de riesgo cardiovascular, vamos a llevar a un LDL menor a 100 y un colesterol no HDL menor a 130. Para los pacientes diabéticos con factores de riesgo cardiovascular o daño de órgano blanco, ya hablamos de un objetivo del LDL menor a 70, una reducción del 50%, y igual para los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Todo paciente con diabetes debería tener estatinas como parte de su tratamiento, ¿sí? Y lo que nos recomiendan es, de inicio, la droga de elección son las estatinas. Si no logramos el objetivo con estatinas, podemos asociar ezetimibe, y en caso que no logremos, ahí recién tenemos los inhibidores del PCSK9, ¿sí? Que son fármacos en realidad que son bastante caros en la actualidad, pero de inicio sí o sí estatinas. Y las estatinas en dosis moderada a alta. Estatinas en dosis alta va a ser en los pacientes que ya tienen un alto riesgo cardiovascular, y generalmente moderadas en los pacientes como prevención primaria, podemos utilizarlos, que sí tienen una buena evidencia, o en los pacientes que tienen muchos factores de riesgo. Y acá yo les puse un cuadrito para que se acuerden las dosis, ¿sí? De lo que es de estatinas de alta y moderada y baja potencia. Siempre estamos entre moderada y alta, ¿sí? Y en caso de los triglicéridos, si hubiera hipertrigliceridemia mayor a 500, ahí se usan los fenofibratos, o también se puede evaluar en caso de que haya HDL menor a 35 y triglicéridos mayor a 200. Los omega 3 también mostraron su utilidad en la reducción de riesgo cardiovascular. Entonces, en Julia, cambios de estilo de vida igual que veníamos hablando, y deberíamos utilizar estatinas en dosis moderadas, porque tenía un moderado riesgo cardiovascular. Sería, por ejemplo, atorvastatina 10 a 20, o rosuvastatina 5 a 10, o simvastatina de 20 a 40. Y repetir el perfil lipídico entre 2 a 3 meses, junto con hemoglobina glicosilada y glucemia. Y con respecto a la presión arterial en los pacientes diabéticos, los objetivos que nos vamos a plantear también van a ser individualizados. Un paciente joven que tenga albuminuria, por ejemplo, o que tenga, ¿cómo se llama?, alto riesgo cardiovascular, podemos intentar llevar a valores de menor a 130-80, si es bien tolerado. Pero ya
como general podríamos decir que todo paciente con diabetes e hipertensión con bajo riesgo debería tener un objetivo terapéutico menor a 140/90. El tratamiento, este también es de la ADA, el dibujo, se iniciaría con valores por arriba a 140/90 el tratamiento farmacológico, además del estilo de vida. Si el valor es menor a 160/100, se empieza con un solo agente, y si es mayor a 160/100, se empieza con 2 agentes. Y acá nos distinguen 2 cuadros. Si el paciente tiene albuminuria, es decir, por ahí una nefropatía incipiente, sí o sí debemos iniciar con IECAS o ARA2. En caso contrario, podemos utilizar, que acá yo les puse las pautas, los IECAS o ARA2 sí o sí en pacientes con nefropatía incipiente. No está recomendado asociar los IECAS con ARA2, ¿sí? Que hay gente que lo hace, pero no, porque hay mayor riesgo de hipercalemia, ¿sí? Y también las otras drogas que vamos a utilizar para diabetes y hipertensión son los diuréticos tiacídicos y los antagonistas de calcio. Y podemos hacer las asociaciones. La asociación, los beta bloqueantes, en general, lo ideal sería que no tenga un paciente beta bloqueantes por el tema de que generan mayor insulinoresistencia, y solamente se daría en pacientes con antecedente de cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, o para control de la frecuencia cardíaca, pero intentar no darlo para manejo de la presión arterial. Entonces, en Julia, que tenía un valor elevado de presión, podemos aumentar la dosis de enalapril. Lo ideal es de primera instancia llevar a la mayor dosis de los IECAS o ARA2 para después asociar el resto de las medicaciones, ¿sí? De los fármacos, y podremos pedirle un control ambulatorio de la presión arterial. Podemos realizar una interconsulta con cardiología, ¿sí? Para realizar un electrocardiograma, un ecocardiograma, un mapa eventualmente, ¿sí? Y con respecto a lo que es antiagregación plaquetaria, para prevención secundaria no hay ningún tipo de duda. Todo paciente que tenga diabetes y enfermedad cardiovascular establecida tiene que tener aspirina, ¿sí? En caso de alergia, clopidogrel, pero para prevención primaria, la aspirina solamente se ha planteado en pacientes con diabetes con alto riesgo cardiovascular y que no tengan riesgo de sangrado. Si no, no ha mostrado o no hay evidencias para poder darla como prevención primaria. No así las estatinas, que lo habíamos hablado. Y como paso número 5, todo esto son 1000 cosas que ir viendo. Lógicamente, quizá en la primera consulta lo único que podamos hacer es decirle el diagnóstico y darle el tratamiento para la diabetes o para el control glucémico, y ir dosificando toda la información, porque es mucha información para el paciente, ¿sí? Y en las próximas consultas ir tratando quizá los otros factores de riesgo, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer sí o sí en estos pacientes son los screening de complicación anual. Acuérdense que en un paciente con diabetes tipo 2, ya desde que se establece o sea, desde que se da el diagnóstico, uno puede tener ya complicaciones, y dentro de ellas tenemos lo que son la enfermedad renal por diabetes, la retinopatía, la neuropatía y el pie diabético, que acá yo hice un cuadrito. Para nefropatía, lo que podemos hacer para el screening es la medición de la excreción urinaria de albúmina o el RAC, ¿sí? Que en general tenemos que hacer, tener 3 determinaciones por arriba de 300, ¿sí? miligramos días para establecer el diagnóstico de una nefropatía, porque tiene mucha alta variabilidad biológica, la excreción urinaria de albúmina. Entonces se necesitan 3 muestras separadas en un periodo de 3 a 6 meses, que den positivas, ¿sí? Para establecerlo. Y además el filtrado glomerular, que de preferencia se usa la ecuación del CKD-EPI, ¿sí? Inicialmente. Para la retinopatía, para el screening, el fondo de ojo anual, ¿sí? La neuropatía periférica, la historia clínica y el examen físico. Y para el pie diabético deberían todos los pacientes tener al menos una vez al año una evaluación integral del pie con los riesgos para ver riesgos de úlceras y amputación. Las otras complicaciones macrovasculares que se dan sería la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. Para cardiopatía isquémica solamente se hace screening en los pacientes sintomáticos. No ha demostrado, digamos, hacer screening en pacientes asintomáticos,
sea mejor que el control de los factores de riesgo que venimos haciendo. O sea, si yo tengo un paciente que lo vengo tratando en todos sus factores de riesgo, no habría que hacer un screening de cardiopatía isquémica, salvo que tuviera síntomas. Y lo que es la enfermedad arterial periférica a través de examen físico y del índice tobilla-brazo. Y no hay que olvidarse que hay un sinfín de comorbilidades y complicaciones, como ser el hígado-brazo, la enfermedad periodontal, la impotencia sexual, las dermopatías, screening de depresión, que habría que hacerle a los pacientes con diabetes. Y para ir finalizando, el paso número 6, todos los pacientes con diabetes deberían estar inmunizados con la vacuna antigripal en forma anual, con la vacuna antineumocóxica. La primera que habría que dar es la vacuna la 13 valente, y al año la vacuna polisacárido 23 valente. Si se dio al revés, siempre hay que esperar un año entre una y otra. Si se dio antes de los 65 años, habría que hacer una nueva dosis de la 23 valente posterior a los 65 años. La vacuna de la hepatitis B la deberían tener todos los pacientes también con diabetes 2, y la de difteria y tétanos cada 10 años, que eso es lo de toda la población. Entonces, como ven, el camino de Julia es un camino largo, extenso, sí, es un camino que inicia hoy, pero tenemos un seguimiento importante por hacer, sí, en cada consulta. Hay que ir evaluando cada cosa, hay que ir rechequeando, hay que ir rechequeando objetivos en la paciente. O sea, no es solamente azúcar, la presión, el colesterol, ¿sí? Entonces, para no olvidar y para llevar mensaje en casa, a veces quizás la presentación se hace tediosa porque son tantos los factores que hay que abordar, y a veces también lo que tira atrás al médico clínico, hacerse cargo de un paciente diabético, o por ahí al endocrinólogo, que tampoco quiere, nadie quiere los pacientes diabéticos, pobres pacientes. Entonces, sería lo primero realizar, como dijimos, un correcto diagnóstico y una adecuada clasificación. La anamnesis es una herramienta indispensable y valiosa para llegar a eso. Enseñar al paciente sobre la enfermedad es indispensable para una buena adherencia al tratamiento. El principal objetivo terapéutico en los pacientes con diabetes es que no se nos muera de un evento cardiovascular. Control multifactorial, presión, colesterol, glucemia, obesidad, tabaquismo. Calcular siempre el factor el riesgo cardiovascular de los pacientes para poder establecer los objetivos terapéuticos, y seguir el paso a paso en el camino de la patología de nuestros pacientes. Es una patología crónica, o sea que lo vamos a acompañar de acá en adelante a nuestro paciente. Así que bueno, gracias, y si tienen alguna duda, pueden preguntar. Muy bien, excelente la presentación, María. Realmente no ha quedado ningún detalle eximido en tu presentación. Creo que es una clase magistral. Voy a leer, hay una pregunta en el chat que, a ver, de Mariana Burgos, que primero recalca la excelencia de la presentación y pregunta: ¿qué pacientes debería ver el clínico y quién debería ser derivado a un especialista? En parte ya lo habías respondido, pero no sé si quieres agregar algo. Yo creo que, digamos, el paciente con diabetes 2 que lo derivaría al especialista es el paciente que quizás con la medicación bioral no podemos controlar, y que debemos hacer una insulinoterapia más intensificada. Quizás ese es el paciente que quizás que tenga que usar una insulina basal con insulina rápida, ¿sí? Que quizás es un manejo más del diabetólogo, digamos, o del endocrinólogo que aborda diabetes. Lo puede hacer el médico clínico, pero bueno, siempre y cuando esté formado para eso, porque es verdad que lo que es insulinoterapia es quizás un poco más complejo. No sí o sí tiene que ser derivado. Si a mí me supera, digamos, eso, lo derivo, si no, lo puedo mantener, pero creo que ese sería el único caso en donde se debería derivarlo, digamos. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los participantes para la doctora? Doctora, cuando habló de la dieta, hablaba sobre los famosos porcentajes de hidratos, de proteínas, de grasas.
Hay una nueva tendencia con el tema de las dietas para restringir aún más los hidratos de carbono. ¿Usted la aplica? Hasta menos de 40. La verdad que digamos, lo que hablan del paciente diabético es acercarse un poco más al 50 que al 60%, pero en general no es lo indicado, digamos, una dieta hipohidrocarbonada, digamos, para los pacientes. La verdad que yo no la aplico, sí les explico el tipo de hidratos de carbono que deberían consumir, que sí tratar de disminuir lo que son los hidratos refinados, todo lo que es galletitas, ¿sí? Intentar que sean hidratos de carbono más complejos, pero sinceramente ya cuesta, digamos, que el paciente disminuya lo que venía más acá en el norte, que generalmente el paciente se desayuna con 3 tortillas, un bollo, entonces ya cuesta el cambio ese como para hacerle una restricción severa de hidratos de carbono. La verdad que no, digamos, en general, lo que yo les explico es el tipo, digamos, de hidrato de carbono que deberían consumir. Gracias. De nada. Pero bueno, por ahí es una clase extensa, son muchas cosas, digamos, para abordar. La parte de farmacoterapia es cada vez más compleja en lo que es la diabetes, pero la verdad que es súper interesante, a mí me gusta el tema, lógicamente, pero la idea era como que queden las cosas que no se nos pueden pasar por altos como clínicos en el consultorio. ¿Sí? O sea, que no es solamente tratar el azúcar, sino que hay que tratar todo el resto de los factores que son los que le van a hacer, digamos, que si yo no lo trato, que al paciente le vaya mal, más allá que los valores elevados de azúcar o hemoglobina glicosilada. Doctor Sebastián, yo creo que más que conforme con este Zoom que hicimos, yo creo que todos, los más jóvenes y los más viejos, siempre nos llevamos algo que hemos aprendido. Todos los días se aprende en medicina. El próximo Zoom será el viernes 30 de octubre, en donde ya comprometimos a una colega de Jujuy y muy probablemente va a participar un colega de San Central. Ya le haremos saber el temario y quiénes serán los colegas. Por mi parte, agradecerle principalmente a la doctora Rizzo y a la doctora Lutay por la exposición, brillantes ambas. Agradecerte, Seba, siempre tu predisposición para la organización de todo esto y a todos y cada uno de los participantes de este Zoom. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, doctora. Muchas gracias a las filiales SAM de cada provincia, al Colegio Médico de Salta, al Colegio Médico de Catamarca, que está representando ahí el doctor Pablo Marín, que está presente también en el Zoom. Le mando un abrazo enorme. Y bueno, quedamos para el próximo... Un beso a todos. Gracias, Pablito. Quedamos para el próximo Tantanacui Médico, encuentro médico del mes de octubre, que seguramente va a tener el nivel que viene teniendo. Realmente hoy ha sido fascinante las presentaciones, así que también aclarar de que queda esto en 48 horas, va a estar publicado en el Facebook del Consejo Médico de Jujuy, en el canal de YouTube, Consejo Jujuy también, y yo lo envío también a la gente de Salta y de Catamarca para que también lo puedan difundir, ¿sí? Así que un abrazo a todos, a seguir cuidándose y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.